bienvenidos una vez más a Punto de Partida, hoy dando continuidad al ciclo dedicado al patrimonio cultural de la Universidad de La Habana. Justo aquí, entre la colina y la Quinta de los Molinos, se yergue el Ceder. Dentro guarda un tesoro. Los primeros vestigios del deporte en la Universidad de La Habana datan desde 1902, en que se instala en la pirotecnia militar, la antigua pirotecnia militar española, en la Loma de Arosti, la Universidad de La Habana, que se trasladaba del convento de San Juan de Letrán hacia acá. Ya a partir de ahí los estudiantes comienzan a hacer deporte. El primer deporte es el fútbol americano. Después, en 1903, comienza a organizarse el béisbol en dos equipos, los de Derecho y los de Medicina, donde obtiene la victoria en ese primer encuentro Medicina. Ya después empieza el baloncesto en 1906, 1907, el atletismo también. En 1905 realizan un encuentro contra el Vedado Tennis Club en aquella época y se le gana. Es el primer evento de atletismo en Cuba, la primera competencia oficial. Posteriormente viene el remo y después el resto de los deportes. Hasta la segunda década del siglo XX, o sea, 1916, se compran estos terrenos con vista a hacer el campo de sport y se obtienen estos terrenos y comienza en 1916 por decreto del Estado, comienza la construcción del estadio a partir de 1922, el miércoles 15 de marzo. El doctor Carlos de la Torre y Huerta, que era el rector en ese momento, hace la inauguración con un pico para la tierra designada para el campo de sport. Y Julio Antonio Mella ya había sido matriculado el 30 de septiembre del 22, donde al mes siguiente, en octubre, matricula aquí, además de la carrera de Derecho, viene para la parte del deporte. Ya él venía siendo deportista en otros lugares. Y comienza el remo, el fútbol americano y otros deportes. Se integra a la Comisión Atlética Universitaria del 22, el 16 de enero que se funda, y él es vicesecretario de la Comisión Atlética. Después ratificado en los años posteriores, hasta el año 23 que ya comienza ya otras actividades de más profundidad política, por la reforma universitaria y por la patria.
Pepe Barrientos participa en diferentes competencias, incluso en competencias de campeonatos Caribe de atletismo, en esta misma pista, donde incluso iguala y rompe el récord mundial, lo que no es reconocido en 4 ocasiones por motivo de que no existía el anemómetro para medir la velocidad del viento, y no le es reconocido, pero llegó 2 veces a igualar y a romper el récord mundial. Ya en el 28 participa en la Olimpiada de Ámsterdam y entonces es eliminado en la segunda serie, porque clasifica lógicamente en la primera. Y también fue atleta de los Juegos Centroamericanos en el 26 y era incluso el abanderado, pero ese día de inauguración él competía en atletismo y fue otro compañero el que llevó la bandera en los Juegos Centroamericanos del 26. Después surgen otras figuras, pero ya en el año 48, donde se va a otra Olimpiada en Londres, donde participan muchísimos atletas nuestros, sobre todo en el baloncesto. También va Fortún, que estudiaba ciencias comerciales, le decían el ciclón del Caribe, y se hace un buen papel. Después se va a Helsinki, 52 también, y se hace también un buen papel. De esos deportistas, muchos eran estudiantes universitarios, incluso el entrenador de baloncesto, Livio Morales. Y el presidente del Comité Olímpico en ese momento era Jesús Iglesias, Rafael de J. Iglesias, que era el secretario de la Comisión Atlética y presidente del Comité Olímpico, que también viaja en representación de la delegación. O sea que 12 deportistas, entre entrenadores y delegados, eran de aquí de la universidad, sobre todo en el baloncesto, en el básquet, que tuvo un magnífico resultado en aquellos años. También en el atletismo, después Figuerola, después de Fortún, que nos representó también dignamente en universidades de Bulgaria, Sofía, en el 61, después en el 63 en Sao Paulo, en Tokio en el 64 en la Olimpiada, con muy buenos resultados, siendo subcampeón en los 100 metros. Es decir, que hemos tenido muchas figuras, nacidas aquí, muchas de ellas, en diferentes deportes. Y esas décadas fueron de mucha gloria para la universidad y para la patria, con todos aquellos deportistas. Posteriormente se incorporan otros después de la Revolución, y como Tomás Herrera, que es graduado de Ciencias Políticas, es Jabao Herrera, que también fue bronce olímpico en Múnich, 72. Tenemos otros atletas, Juan Roca, Juan Torena, graduado de Economía, Pérez Dueña de Medicina. También hay que hablar de Raúl Mazorra, que también fue con Fortuna a aquellas Olimpiadas, de 48 y 52, aunque fue eliminado, pero participó y hizo su gran esfuerzo. Eran muy buenos corredores los dos, de nivel olímpico y mundial. Y posteriormente se desarrollan ya los Juegos Caribe en el 67, creados por la FEO y el compañero Barroso, Antonio Barroso Arozarena, que era el jefe de deporte del CEDER en aquel momento, en el 67. Y en el 69 no se logran los Juegos Caribe por motivo de la zafra de los 10 millones, que todos fuimos a la zafra a dar nuestro granito de arena. Y ya en el 70 se reinician los Juegos Caribe con los terceros Juegos, ya yo estaba aquí como profesor, instructor de judo, y entonces ya en adelante se mantienen los Juegos Caribe. Ya estamos en la edición 50, algo grande para todos nosotros que somos Caribe, para la universidad y para la misma provincia. Es un gran logro llegar a los 50 y ya llegaremos a los 100 y pasaremos los 100, porque hay mucho amor en relación al deporte universitario. Y en general en el deporte en Cuba, en el pueblo hay mucho amor hacia el deporte. Muchos estudiantes están muy imbuidos ahora en los Juegos, en estos 50 ediciones, y están luchando ahí, tratando de que su facultad logre el lugar deseado, ¿no? Por lo tanto, esperamos que ya el 17, cuando sea la clausura, sabremos las facultades ganadoras y las que también participaron con muchísimo alumnado, a pesar de ser facultades pequeñas, hicieron un gran esfuerzo por lograr un buen lugar en los 50 ediciones de los Juegos Caribe.
encontramos en el Salón de los Trofeos, en la sala de historia del CEDER, que es el Servicio de Educación Física, Deporte y Recreación de la Universidad de La Habana, desde el año 62 en que se hizo la reforma universitaria. Hoy es Dirección de Cultura Física. En este salón atesoramos muchísimos trofeos de diferentes épocas, incluyendo la década del 20, 30, 40 y así sucesivamente. La más antigua que poseemos actualmente es del año 21, que es esta copa que señalamos aquí, redonda, en remo. Después surgieron otras copas en fútbol americano, en atletismo, en básquet, es decir, muchísimas. En la década del 50, en los años 54, 55, la dictadura batistiana, la policía en este caso, hizo un registro en la universidad, en distintas facultades, en la rectoría, en el estadio, y se aprovecharon y se llevaron muchísimos trofeos de plata que ya no poseemos. Pero no obstante conservamos esta tradición y siempre hemos logrado obtener la victoria a diferentes niveles, internos y externos, incluso en universidades mundiales, con nuestros atletas y otros atletas de la patria. En relación a los deportes que se entrenan actualmente aquí, se encuentra el atletismo, el béisbol, el baloncesto, el voleibol, la cancha, el judo, el karate, el taekwondo, la lucha, el ajedrez. Es decir, tenemos 20 y pico de deportes actualmente. Antes se entrenaba incluso la caza submarina, la arco y flecha, pero eso no hemos podido rescatarlo. El fútbol americano se piensa rescatar ahora. Ya tenemos un equipo que está en sus entrenamientos y después posibles intercambios con alguna universidad de Estados Unidos que ya nos han visitado. Y tenemos también el rugby inglés, que es el original, que también se entrena en nuestra universidad desde la década del 90, específicamente del año 90, en que lo introduce un español. Los entrenamientos de varios equipos con los entrenadores se efectúa 2 o 3 veces a la semana durante casi todo el curso académico, excepto, bueno, cuando estamos en vacaciones, en exámenes finales. No obstante, incluso en exámenes finales vienen muchos a entrenar porque es un medio de relajarse y de mantener la parte física, sobre todo, así como el caudal técnico-táctico, etc. Esos entrenamientos se hacen en casi todos los deportes, decía 2 o 3 veces a la semana. Y por el momento no estamos participando en actividades del INDER desde el punto de vista competitivo porque el calendario social ha variado un poco, pero sí participamos con otras universidades o otros institutos pedagógicos, la CUJAE, Superior de Cultura Física, o sea, la Universidad del Deporte. Hemos mantenido esa tradición de topar, aunque debemos mejorarla en general. Algo que hay que rescatar porque antes se hacía con más frecuencia. Hay otras actividades en el primer semestre, sobre todo, que es las eliminaciones para los Juegos Caribe, se le llama fase precaribe o eliminatoria, donde clasifican los 8 primeros equipos colectivos en los diferentes deportes para el segundo semestre, el Caribe final, la fase final Caribe, que ya es la parte ya de la inauguración oficial del Caribe, como hicimos hace poco, y el día 17 que culminan las actividades de los Juegos Caribe. Posteriormente viene la universidad, creo que es la 13 universidad, 13ª, donde vamos a participar en varios deportes, aunque más reducido producto del presupuesto actual. Se han quitado algunos deportes, pero se han mantenido otros como el karate, el béisbol, el baloncesto, el voleibol masculino. O sea, un grupo de deportes. Y otro grupo se eliminó, por el presupuesto, que no alcanza para llevar todos esos atletas a esas provincias. Y también tenemos los Juegos Interbeca en el segundo semestre, que mantenemos tradicionalmente desde hace muchos años. Tenemos 6 becas en la Universidad de La Habana y rivalizan entre sí. Generalmente gana Bahía o gana Micro 10 o gana 2 y tercera. Es decir, que se mantiene durante todo el año el proceso de competitividad y de entrenamiento durante el año.
encontramos en el Estadio Universitario Juan Abrante, antiguo CEDER. Hoy es la Dirección de Educación Física y Deportes, aunque todos lo conocen con ese nombre de antes, con el nombre de CEDER. En este lugar es donde hacen educación física, donde se practica todo el deporte de la Universidad de La Habana. Los estudiantes de la Universidad de La Habana, de primero y segundo año, practican su educación física aquí. Independientemente de que se da preparación física, se practican los deportes de baloncesto, voleibol, fútbol sala, fútbol 11, atletismo, judo, karate, ajedrez, hay área terapéutica, softball, y porque son las áreas que tenemos en este lugar. Durante los Juegos Caribe, entonces se practican 25 deportes, se llevan a competencia 25 deportes porque constatamos otras áreas como las piscinas, áreas de voleibol de playa que tienen arena, para que se puedan llevar a cabo esos deportes que nosotros no tenemos condiciones para hacer acá. También el atletismo, porque como habrán visto, la pista de nosotros está cementada, entonces no tiene condiciones para hacer las carreras. Por tanto, nosotros durante los Juegos Caribe hacemos las carreras en el Pedro Marrero y usamos otras instalaciones como otras escuelas, el Marcelo Salado, en la Ciudad Deportiva, que también nos brindan con mucho amor sus instalaciones, y entonces nosotros nos aprovechamos en esa oportunidad para hacer los juegos que nosotros no podemos hacer en esta instalación. A este lugar han venido a visitarnos muchas personalidades y personas de este lugar, o sea, cubanos y extranjeros. Pero bueno, tenemos en la memoria algo muy lindo, que cuando se reparó el estadio, el tabloncillo, se jugó un juego de baloncesto para hacer la inauguración del tabloncillo. Se hizo un juego de unos americanos que estaban en un semestre en el mar. O sea, fue un juego espectacular donde participaron el 90% de los estudiantes de la universidad y otras personas. Inclusive estaba René González, uno de los 5 héroes, muy contento en aquel momento. Y fue muy bonito porque una inauguración con un juego de baloncesto, además femenino y masculino, en el que resultamos ganadores nosotros. Eso fue algo muy lindo porque teníamos desde mucho tiempo la deuda con los estudiantes que se graduaban y nunca habían jugado en el tabloncillo, pues entonces ya reparado fue una cosa maravillosa para nosotros, haber podido ganarle a los americanos, que para nosotros es algo bueno, ¿no? Que nuestros estudiantes del equipo de baloncesto femenino y masculino practicaran con otros que no son del patio y que resultáramos ganadores. Y además tener allí un área reparada donde se practican muchos deportes, porque allí en el tabloncillo se hace el bádminton, se hace el baloncesto, el voleibol, el fútbol sala, la gimnasia musical aerobia, y también tenemos un biosaludable que se conserva muy bien y que podemos tener resguardado del vandalismo, algo importante también. Acá tenemos 2 obsequios que nos hicieron los compañeros de la Universidad de Laosiana, que jugaron aquí en este lugar en el año 1909, pero que quisieron tener un gesto con nosotros, y en el 2014 nos obsequiaron la pelota y en el 2016 nos obsequiaron el casco. Yo quería darle la primicia, que vieran los trofeos y las medallas que se van a entregar en la clausura de los Juegos Caribe, que pienso también que para años futuros serán patrimonio de la universidad. Quisiéramos destacar también que en todos estos años nuestros alumnos en diferentes épocas han participado lógicamente en las luchas revolucionarias de nuestro pueblo,
y en especial salido de la universidad hacia otros lugares a combatir las diferentes dictaduras pasadas. Esos deportistas, que son muchísimos, como por ejemplo Piti Fajardo, Fructuoso Rodríguez, José Antonio Echeverría, Juan Pedro Calvo Cerviá, Ramiro Valdés Dauzá. Es decir, hay un grupo muy grande de deportistas que defendieron con honor y orgullo, además de la defensa por los derechos, por la justicia, por la independencia, por la soberanía de nuestra patria, también por la universidad fueron capaces de defenderla en todo momento esos atletas. Tenemos también la figura de nuestro comandante en jefe Fidel Castro, quien fue alumno y atleta de varios deportes durante la década, los años 45 al 50, y donde se destacó en algunos de ellos, como el atletismo, el béisbol y en otros deportes. Recientemente salió un libro de la doctora Francisca López Siveira y de Fabio Fernández, el máster, que publicaron recientemente y que colaboramos en este libro sobre Fidel. Y aquí habla y muestra algunas fotos del comandante en jefe en el equipo de béisbol, que era pitcher de derecho, y en el atletismo, sobre todo en 800 metros, cuando fue campeón también, cuando compitió en esta misma pista en la década del 45 al 50, o sea, en esos 2 años, obteniendo la victoria en los 800 metros. Esto es digno de destacar porque en diferentes épocas siempre nuestros deportistas, alumnos de la universidad, y con mucho amor, desde Julio Antonio Mella incluso, cuando formó los 30 manicatos, que todos eran deportistas, y fueron capaces de defender la universidad y la patria por encima de todo. Así llegamos al final de nuestro espacio de hoy, que espero les haya resultado interesante. Siendo así, será seguro contar con su sintonía la próxima semana. A nuestros invitados el agradecimiento por habernos acompañado y a usted la acostumbrada invitación para que regrese a un nuevo punto de partida. Yo soy Michel Suárez, hasta un nuevo encuentro, nos vemos.